Pues vamos a continuar con nuestro estudio de Hechos y ya vamos en Hechos capítulo 18, verso 1 al 11. Hechos capítulo 18, verso 1 al 11. 1 al 11. Hoy prácticamente vamos a ver cómo Pablo llega a la ciudad de Corintio. Vamos a ver cómo Pablo, después de estar con Atenas, llega a la ciudad de Corintio. Pero antes de que leamos el texto y les diga el nombre de la predicación, quiero decirles unas cuantas cosas de la ciudad de Corintio. Primero, era parte del sur de Grecia, en la colonia de Acaya. Se encontraba a 72 kilómetros al oeste de Atenas. Entonces, automáticamente, cuando Pablo deja Atenas, no era una distancia muy larga para llegar a Corinto. Esta ciudad es reconocida por ser una ciudad comercial, un puerto también donde algunos marineros llegaban. Dada la dificultad de los mares, muchas personas preferían pasar por la ciudad y no tomarse la molestia de navegar por las aguas para poder llegar a Italia. Además, también esta ciudad no solamente era comercial, sino que también era muy popular en aquel entonces, porque se realizaban en este lugar los segundos juegos más grandes de toda Grecia, que son los Juegos del Istmo, solamente superados por los Juegos Olímpicos de aquel entonces. Como parte de la cultura de los corintios, ellos tenían un gran templo llamado el Templo de Afrodita, o de Venus para los romanos. Para los que no saben, la diosa Afrodita es la diosa del amor, de acuerdo con la mitología griega, también para la mitología romana. Este templo contaba con 1000 sacerdotisas. Contaba con 1000 sacerdotisas con una función, la cual era prostituirse al favor de su diosa. Entonces, las personas que querían pedirle un favor a Afrodita tenían que pasar con estas mujeres, y solamente eran para deleite sexual, para aquellos adoradores de Venus. Esta ciudad también es reconocida por su desenfreno y depravación moral. Bueno, tenían a la diosa Afrodita, tenían el templo de Afrodita, era obvio que estas personas prácticamente iban a ser inmorales. Además, también era considerada, por así decirlo, una zona roja, porque ya que era un lugar comercial, muchas personas de varios países, de varias regiones, se concentraban en este lugar para encontrar placeres. Era una ciudad de desenfreno. Tanto así que en aquel tiempo de Pablo se podía ocupar la palabra, vamos a corintianizar, que indicaba una inmoralidad descarriada y embriaguez desenfrenada. Fue un término que gracias a los corintios hoy en día también se tiene. Pero ¿cuáles eran los pecados que los corintios cometían? Pablo es muy específico con los pecados de las personas que vivían en Corintios. Dice 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 10. 1 Corintios capítulo 6, verso 9 a 10. Pablo es muy específico. Dice así la palabra de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. John, a medio de estas cartas, 1 y 2 de Corintios, también se deja ver que tanto así llegaba la inmoralidad sexual de las personas que hasta hubo incesto en una de las personas que Pablo reprende en sus cartas. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer cambiar la forma de vida de hombres y mujeres tan entregados a este pecado sexual? ¿Qué es lo que puede hacer cambiar a estos hombres? Una sola cosa: el Evangelio de Cristo. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a ver en estos versos, en la predicación del día de hoy? Veremos
el impacto de una vida entregada a la predicación. El título de la predicación es Entregados a la predicación. El título del día de hoy es Entregados a la predicación. Hechos capítulo 18, verso 1 al 11. Y el bosquejo se los presento. Sería de la siguiente manera. Verso del 1 a 3. Pablo conoce a Aquila y a Priscila en su llegada a Corinto. Pablo conoce a Aquila y a Priscila. Verso 4 al 5. Pablo se encuentra entregado a la predicación. Pablo se encuentra entregado a la predicación. Verso 4 y 5. Versos 6 y 8. Pablo deja de predicarles a los judíos. Versos 6 al 8. Y verso 9 al 11. Pablo recibe un mensaje de Dios de permanecer en Corinto. En Corintio. Pablo recibe un mensaje de Dios de permanecer en Corintio, verso 9 al 11. Ahora sí, por favor, después de esta introducción, acompáñame a Hechos, capítulo 18, verso 1 al 11. Hechos, capítulo 18, verso 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero, oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestras propias cabezas, yo limpio. Desde ahora miré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Vamos a regresarnos al verso 1, Hechos 18, verso 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. No se mencionan las razones específicas por las cuales Pablo deja Atenas. No se menciona, pero es muy fácil hacernos una idea. Simplemente en Atenas el mensaje del Evangelio no fue muy bien recibido. Pablo estuvo algún tiempo, no hubo frutos. Entonces, en lugar de quedarse estancado en una sola ciudad donde no había un crecimiento de almas, por supuesto, Pablo dice, tengo que continuar con mi labor de ser embajador de Cristo y llevar el Evangelio a otras regiones. Mi siguiente punto es Corintio. Y así fue, se dirigió. Pablo dijo, es necesario que más personas conozcan este mensaje, decido que la siguiente ciudad sea Corintio. Recuerden que Pablo, en primera instancia, antes podemos ver de escoger una ciudad, era que fuera muy poblada, una ciudad que fuera de influencia para las demás regiones de alrededor. Corintio era esa ciudad. Llena de pecado, por supuesto, llena de pecado. Pero eso no intimidó para nada a Pablo. Por un lado tenemos que Atenas era la ciudad del conocimiento. Muchas personas intelectuales estaban en Atenas, influencia intelectual. Ahora vemos que esta ciudad es la influencia de lo inmoral. Vemos que esta ciudad es la influencia del pecado. Y aún así Pablo decide ir a esta ciudad. Y verso 2, ¿qué es lo que dice? Cuando llegó allí a Corintio, dice, y halló a un judío llamado Aquila,
natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Pablo en esta ciudad conoce a dos de sus colaboradores y amigos más cercanos, Aquila y su esposa Priscila. Un matrimonio que anteriormente nos deja ver Lucas, que vivía en Italia, pero por mandato del emperador Claudio, los judíos tuvieron que salir de la ciudad, de Roma. Suetonio, quien fue un historiador y biógrafo, que vivió entre los años 70 y 126 después de Cristo, afirma que Claudio, el emperador, mandó expulsar a los judíos que se agitaban bajo el impulso de Cresto. Es la manera como él escribe así en sus escritos, Cresto. Aquí los historiadores se encuentran divididos. ¿Por qué? Algunos dicen que Cresto fue una persona real, que fue un agitador judío y que simplemente empezaba a agitar a los judíos que se encontraban en Roma. Otros dicen que Suetonio escribió mal, que no es Cresto, sino que es Cristo. Y era tanto la discusión entre judíos cristianos, entre judíos tradicionales, que el imperio dijo, tenemos que expulsarlos. Sea cual sea el caso, el chiste es de que nos deja ver Lucas que se agitó el pueblo judío en Roma y Claudio, el emperador, no tuvo otra opción más que decir, fuera. Ya sea por Cresto o por Cristo, los judíos se alborotaron. Lo que sí podemos ver, que el texto nos da un indicio, es de que Aquila y Priscila, este matrimonio, ya eran cristianos, porque recordemos que Pablo se allegaba muy rápido a los cristianos y antes de estar con inconversos, él prefería estar con sus hermanos en la fe. Entonces podemos pensar que estos hombres en un inicio eran cristianos, y si no lo eran, sino que simplemente eran judíos que compartían el mismo oficio, aún así podemos ver que en un futuro se convirtieron. Están las dos posturas. Pero bien, dice el verso 3, parte del verso 4 y el verso 3. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Todo judío, sin importar su estatus social, tenía que aprender un oficio. Pablo era fariseo. Él era uno de los más letrados de toda Judea. Pero aún así tuvo que aprender un oficio de parte de su padre, cuál era hacer tiendas. Entonces podemos decir, porque el texto nos deja ver, que Pablo era lo que hoy llamamos bivocacional. Es decir, trabajaba en el ministerio y al mismo tiempo tenía otro trabajo para su sustento personal. Y con eso nace una pregunta importante para algunos, relevante para todos. Pablo está diciendo que está mal que los pastores vivan de las ofrendas. Lucas está plasmando que los pastores tienen que vivir solamente de su trabajo, si es que trabajan de otra manera. La respuesta es para nada, para nada. Pablo no está diciendo que Lucas no está diciendo que está mal que los pastores vivan de las ofrendas. No está diciendo esto. Vean lo que escribe Pablo a los mismos corintios en 1 Corintios capítulo 9, verso 14 y 15. 1 Corintios capítulo 9, verso 14 y 15. 1 Corintios capítulo 9, verso 14 y 15. Dice así la palabra de Dios. Dice Pablo, así también ordenó el Señor, repito, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Que vivan del Evangelio. Ordenó el Señor. Pero aquí vemos algo, Pablo primeramente está diciendo, Dios ordenó que las personas que prediquen el Evangelio vivan del Evangelio. Pero sigue escribiendo Pablo, pero yo
De nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pablo, para no serle tropiezo a la iglesia, para no serle carga a sus hermanos, él mismo dice: yo voluntariamente corto este derecho, renuncio a este derecho y voy a trabajar y voy a vivir de lo que yo gane haciendo tiendas. Yo voy a hacer esto. Pero con esto no estamos diciendo que es un mandato apostólico el que todos los pastores sean bivocacionales, para nada, ya que versos anteriores, Pablo en 1 de Corintios verso 9 y 11, 1 de Corintios capítulo 9, 11, Pablo escribe esto: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Entonces, ya saben, las ofrendas, los pastores pueden usar las ofrendas para su sustento personal. Pablo lo está avalando, Dios lo está avalando. Es un mandato del Señor. Que habemos personas que decimos: ¿tenemos otro trabajo? Está bien. ¿Quién es mejor? ¿El que vive de las ofrendas de su congregación o el que dice: yo vivo con mi trabajo? Ninguno, los dos son aprobados del Señor, ninguno es más, ninguno es menos. El que tiene la ventaja que tiene aquella persona que vive de las ofrendas es que puede dedicarse al 100% al trabajo del Señor. Y es bueno que una congregación se esfuerce para que su pastor o pastores se dediquen 100% a la palabra de Dios. Pero si el pastor dice, por las circunstancias, por lo pequeño de la iglesia, por la situación de la iglesia, dice: yo quiero trabajar para no se le cargas en este momento a mi iglesia, también es bueno. Va a luchar más en el estudio, pero también es bueno. Ambas son buenas. Y se los quiero decir porque yo he escuchado a personas que dicen: ¿qué hará el pastor con todas las ofrendas? Seguro se las queda. Pues sí, si no tiene ningún otro trabajo, pues sí, tiene que vivir de algo. Tiene que vivir de algo. Y además esas ofrendas también se tiene que pagar luz, se tiene que pagar otros servicios. O sea, realmente sí. O sea, cuando ustedes escuchen, hermanos en Cristo, hermanos de esta congregación o de otra, ¿qué harán los pastores con la ofrenda? Díganle, se la quedan. Una parte para los servicios de la iglesia, otra parte para su sustento. Tu pastor, no hermano, no sé cuál es la situación de tu pastor, pero se dedica al ministerio, gloria a Dios, tiene que vivir de algo. Y si no se dedica 100% al ministerio, tiene su propio trabajo, bueno, a lo mejor se están dedicando esas ofrendas a las misiones, a pagar servicios, a apoyar hermanos, pero ambas son válidas. Ambas son válidas. Dice, repito, 1 de Corintios capítulo 9, verso 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Verso 4. Hechos capítulo 18, verso 4. Ahora también aclaro, el hecho de que pastores vivan de las ofrendas no quiere decir que cada rato van a estar diciendo: y ofrenden más, y ofrenden más, y ofrenden más. No, eso ya no está bien. Recuerden que las ofrendas es voluntariamente lo que el Señor les ha dado a ustedes. Ustedes quieren darlo para hacer bendición a la obra del Señor. Nadie les tiene que imponer una cuota. Nadie. Ustedes y el Señor saben lo que quieren dar. Dan mucho, gloria a Dios. Sus posibilidades es para ofrendar poco, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ustedes y el Señor, nada más. Hechos capítulo 18, verso 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Una vez asentándose en Corintios, Pablo no perdió el tiempo,
sino que predicó el evangelio a los judíos y a los gentiles. Siempre que hablaba el apóstol, tenía en mente persuadir a las personas. ¿Qué es persuadir? Bueno, convencer con un argumento lógico. No es simplemente, ¿qué en Cristo? ¿Por qué? Porque tienes que creer en Él. Es una verdad, sí, pero tienes que esforzarte, así como el apóstol Pablo se esforzaba en dar argumentos, en persuadir. Cree en Cristo, ¿por qué? Estas son las razones. Tú necesitas perdón, Dios está airado con el pecador, Dios ofrece perdón, ¿por qué? Por medio de Cristo, y arma un argumento, dependiendo cada situación. Así lo hacía Pablo y vemos que es un gran ejemplo para que las personas lleguen a Cristo, no por simples emociones, sino por un entendimiento de quién es Dios. Pablo con esto, con tratar de persuadir, hacía lo que humanamente les correspondía, pero al mismo tiempo él reconocía que solamente Dios puede cambiar el corazón y el alma de las personas. Pablo se esforzaba en dar argumentos, pero cuando callaba Pablo decía, Dios, ahora te toca. Tú convierte el alma. Yo no puedo hacerlo, pero tú, Dios, eres poderoso. Recordemos cuál era el mensaje de Pablo dado a los corintios. Dice 1 Corintios capítulo 2, verso 1 y 2. 1 Corintios capítulo 2, verso 1 y 2. Dice Pablo, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesús y a este crucificado. Pablo, en su predicación, era un hombre de un solo mensaje, el Evangelio de Cristo. Y con este mensaje, Pablo servía a Dios y a su Señor Jesucristo. Pablo le daba toda la honra cada vez que predicaba el mensaje de Cristo. Me propuse a no saber nada más que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Con eso voy a persuadir. Eso va a ser el poder de Dios que va a cambiar a las personas. Nada más que el Evangelio de Cristo. Verso 5 de Hechos 18. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Recuerden, no lo menciona tal cual Lucas, pero una vez que llegó Pablo en Atenas, se nos dice, y no esperó y predicó en Atenas Pablo. Bueno, en ese inter, lo que duraba la parte de la predicación de Pablo, llegó, recuerden que Silas y Timoteo estaban en Berea, ellos llegaron y después Pablo les dijo, regrésense a Macedonia, vayan a ver cómo están las otras iglesias, vayan a ver cómo está Tesalónica, vayan a ver cómo está Filipenses, regrésense. Y esa fue su encomienda, que fueran otra vez a Macedonia. Ahora aquí vemos que una vez Pablo estando en Corintio, regresan estos dos hombres de Dios y sin duda regresaron ¿para qué? Para traerles un reporte de las iglesias dejadas en la región de Macedonia. Pero, mientras tanto, Lucas recalca que Pablo no estaba tampoco perdiendo el tiempo como ya lo vimos, sino que estaba entregado por entero a la predicación de la palabra de Dios. Esta palabra de entregado, la concordancia manual y diccionario griego-español del Nuevo Testamento lo traduce de la siguiente manera: estar poseído de, dedicarse de lleno. Entonces, cuando leemos que Pablo está entregado por entero a la predicación de la palabra, él estaba siendo de una manera poseído por un espíritu de devoción a Dios que lo llevaba a dedicarse a la palabra de Dios, dedicarse a la predicación del bendito evangelio.
Esto nos da a entender la entrega que Pablo tenía al Dios de la palabra. Solo tenía una misión en la vida este hombre, una sola misión. Pablo, ¿cuál es tu propósito en la vida? Un propósito. Es hacer que toda persona con la cual yo me encuentre escuche el mensaje de salvación por medio de mis labios. Ese es mi único propósito en esta vida. Y por medio de este propósito le daré gloria a Dios. ¿Pablo se preocupaba por la salvación la salvación de las personas? Claro que se preocupaba por la salvación de las personas. Por eso predicaba. Y tú tienes que preocuparte por la salvación de las personas. Por eso predicas, por eso evangelizas, por eso compartes el evangelio. Pero arriba de eso se encuentra la gloria de Dios. Porque si tú solamente compartes el evangelio para que las personas no vayan al infierno, estás haciendo el trabajo a medias. Lo importante es la gloria de Dios, y por medio de su gloria, Señor, te glorifico a ti, vas a amar correctamente a las personas. Dios, tú mereces ser alabado, tú mereces ser glorificado, por lo tanto yo compartiré el evangelio para que más personas vengan a tus pies. ¿Qué es lo que impulsa a un hombre a entregarse a la predicación fiel de la palabra? ¿Qué es lo que impulsaba a Pablo a que en cada ciudad lo recibieran o no, aunque con cada persona lo abofetearan o no, aunque fuera escuchado o no, él siguiera fiel predicando a la palabra de Dios? ¿Qué es lo que impulsaba a este hombre? Lo mismo que te va a impulsar a ti, una perspectiva correcta de Dios. Si tú no tienes una perspectiva correcta de Dios, entonces no va a fluir de ti obediencia. ¿Qué tan pequeño o qué tan grande es Dios para ti? ¿Qué tanto te quieres aferrar a este libro, a la Biblia? Si dice la Biblia, no cometerás adulterio, ¿qué tanto le crees a la palabra de Dios para no cometer adulterio? Si dice la palabra de Dios que no tenemos que murmurar uno de los otros, ¿qué tanto te vas a someter a la palabra de Dios para decir, es real lo que tú estás diciendo aquí, Señor? No es un libro que ha pasado de moda. Esto quiero que lo entendamos bien. No es un libro que ha pasado de moda. No es un libro que dices, unas cosas sí las tomo, otras cosas no me convienen. ¿Por qué? Porque, Sergio, los tiempos cambian. Sí, los tiempos cambian, pero la palabra de Dios es para siempre. Es perfecta, es viva, es eficaz. La gente puede cambiar, la palabra de Dios no. Y Dios ha ordenado en esta palabra que nos santifiquemos con los mandatos que Él nos ha dado. Por eso, una vez más, ¿cuál es tu perspectiva de Dios? ¿Tienes un Dios pequeño que puedes ignorar cuando tú quieres? Vas bien, peca. Pero si tu perspectiva es la correcta del Dios bíblico, entonces te vas a guardar, te vas a alejar del pecado, porque ves quién es Dios. ¿Cómo vas a alcanzar a ver a Dios como Pablo lo veía? Por medio de una entrega a la palabra. Por medio de una entrega a la palabra. Entre más conozcamos a Dios por medio de la Biblia, nuestros corazones rebosarán de obediencia, y al mismo tiempo será nuestro deseo darle todo a Él. Será nuestro deseo que Él sea glorificado en cada una de las naciones. Les voy a contar rápidamente algo que me acordé de los libros de Narnia. Esto también pasa en las películas, me parece en la 2, bueno, en la película 2, no me acuerdo bien el nombre. El chiste es que están buscando a Aslan, al león. Está buscando la niña más pequeña de los 4 hermanos. Y de repente, la pequeña me parece que era Lucy, la pequeña, encuentra a Aslan y le dice, Aslan, creciste. Y Aslan dice, no he crecido, es que tu manera de verme ha cambiado. Cuando tú eras más pequeña, tenías un menos entendimiento de mí,
vi era un león más pequeño, tu entendimiento. Pero como tú vas avanzando en comprensión a mí, ahora tú me vas viendo cómo yo soy, más grande y más grande. Así pasa con Cristo. Entre más tú le busques en la palabra, a lo mejor ahorita Cristo es de un tamaño para ti, pero entre más tú le busques en la palabra, no es que Cristo se haga más grande, es que vas a alcanzar a ver cómo Cristo es realmente. Más santo, más poderoso, más glorioso. Así funciona con Dios. Dice Primera de Corintios capítulo 9 verso 16. Primera de Corintios capítulo 9 verso 16. Dice así la palabra de Dios: pues si anuncio el evangelio. Primera de Corintios 9, 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Ay de mí, dice Pablo. Ay de mí si desobedezco. Ay de mí si no comparto el evangelio a todas las personas. Ay de mí si no muestro este Dios glorioso a todas las naciones. ¿No quisiéramos ese pensamiento? Quiero predicar el evangelio. Quiero dar a conocer a mi Señor. Y tener este dolor de Pablo. Ay de mí si no lo hago. Me duele que las personas no conozcan a mi Señor. Quiero que las personas se arrodillen a mi Señor. Quiero que Él sea glorificado. Quiero que ellos sean salvos. Pablo no solo vivía la verdad que predicaba, sino que también instruía a los demás a que vivieran esa verdad de predicar el evangelio. Yo se los leo, segunda de Timoteo capítulo 4, verso 1 y 4. Dice así la palabra de Dios. Pablo escribiéndole a Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 1 y 2. Recuerden que la última carta que Pablo escribió en vida, que se tiene en el canon, dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Timoteo, mira que pongo de testigos al Señor, a Dios y a nuestro Señor Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Doctrina quiere decir enseñanza, con toda paciencia y enseñanza bíblica. Era la última carta que Pablo le iba a escribir a Timoteo. Bien puedo decirle: Timoteo, cuida a la iglesia, Timoteo, cuida al rebaño. No le dijo eso, le dijo: Timoteo, solamente hay una cosa que quiero que hagas, y hagas bien. Predica la palabra. Predica la palabra. Lo demás Dios se encargará, pero tú tienes la responsabilidad de predicar la palabra. Tú tienes la responsabilidad de compartir el evangelio. ¿Cómo? Fielmente. Fielmente. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y no solamente un hombre entregado a la predicación, no solamente tiene una perspectiva correcta de Dios, no solamente anima a los demás a que prediquen, sino que un verdadero hombre que está entregado a la predicación como Pablo, también es un hombre entregado al estudio y a la meditación de la misma palabra. ¿Por qué cuando hablo con las personas no me salen palabras? Porque quizá no has estudiado lo suficiente. ¿Por qué no puedo vivir lo que enseño? Porque no has estudiado lo suficiente. Veamos el ejemplo de Esdras. Esdras capítulo 7, verso 10. Léanlo conmigo, es muy hermoso. Esdras capítulo 7, verso 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Si tú realmente quieres ser un hombre o una mujer dedicados a la predicación de la palabra, obviamente mujeres evangelismo, hombres ya sean púlpitos, también sean evangelismo, si quieren ser hombres y mujeres entregados a la predicación del evangelio, antes que nada tienen que ser como Esdras, preparar su corazón para inquirir, escudriñar, indagar
escarbar en las Escrituras para después poder cumplir lo que Dios ha dicho que ustedes hagan y así en un futuro poderlo enseñar. Primer paso, estudia. Segundo paso, vive. Tercer paso, enseña. ¿Cómo vas a vivir la Escritura si no la has estudiado? ¿Cómo vas a predicar el Evangelio si no sabes qué tan grande es tu Dios por medio del único medio en el cual se te ha revelado? No podrás hacerlo. No podrás. Vamos a regresar a nuestro texto base, Hechos capítulo 18, verso 6. Hechos capítulo 18, verso 6. Continuando con la vivencia de Pablo. Pero, oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestras propias cabezas, sea por vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. Miré a los gentiles. Al parecer, los judíos de Corintios habían presentado una oposición muy fuerte, pero muy fuerte al Evangelio, tanto así que Lucas manifiesta que blasfemaron en contra de nuestro Señor, que ellos ya empezaban a blasfemar. Por lo tanto, Pablo, como señal de que iba a ser libre de culpa ante esta ofensa tan grande del Señor y esta oposición tan grande al Evangelio, él sacude sus vestiduras. ¿Y esto qué nos tiene que dar de enseñanza a nosotros? Que ninguno de ustedes, ni yo, somos responsables de lograr que las personas crean y acepten el mensaje de Dios. Pablo estaba entregado al Evangelio, Pablo sabía de lo que hablaba, Pablo era fiel a su mensaje. La gente que hizo en Corintio empezaron a blasfemar en contra del Señor. Pablo entendía que no era su responsabilidad convertir a las personas. Solamente tú, yo, Pablo, todos los cristianos somos responsables de algo: darles el mensaje correctamente a las personas. Lo que haga Dios con esas personas es su voluntad. Si le da salvación, gloria a Dios. Si endurece sus corazones, gloria a Dios. Tú solamente dedícate a ser un buen portador del mensaje. Estudia el mensaje, vive el mensaje, enseña el mensaje. El Evangelio, vida, muerte y resurrección. Lo que Dios haga con esas personas, lo que Dios haga con nuestras familias, lo que Dios haga con nuestros amigos, lo que Dios haga con los que nos rodean, ya no nos corresponde a nosotros. Vean lo que dice Ezequiel capítulo 33, versos 7 y 9. Ezequiel capítulo 33, versos 7 al 9. Ezequiel capítulo 33, versos 7 al 9. Esto Dios le dice a Ezequiel, pero se puede en algún sentido aplicar a nosotros como voceros de salvación, pero al mismo tiempo también como voceros de la ira venidera. Eso es lo que tú haces. Cuando tú compartes el Evangelio, no solamente eres vocero de la salvación, sino que también eres vocero de la ira venidera. Si te arrepientes, reino de Dios. Cristo será tu Señor, Él limpiará toda lágrima. Pero si no te arrepientes, ira y destrucción te esperan. Eres vocero de ambos mensajes y componen el Evangelio. Ezequiel capítulo 33, versos 7 al 9, dice, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Permítanme, si no... Por favor, perdónenme. Ezequiel capítulo 33, versos 7 al 9. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado.
pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Nosotros tenemos que predicar el mensaje, y si ellos hacen caso, nosotros no somos responsables. Si ellos dicen, no, no quiero, es mentira lo que tú dices, perfecto, fuiste advertido. El Señor obre contigo. Lo que sí se nos traerán consecuencias es de que si nosotros no predicamos el Evangelio en las calles, así el Señor sí nos va a decir, tenías una tarea, un mandato, tenías una gran comisión, no la cumpliste. No vamos a perder la salvación, pero ningún hijo quiere hacer que su padre se decepcione de él. Nosotros tenemos que hacer que nuestro padre nos diga, ¿por qué no lo hiciste? Entonces, lo único que tenemos nosotros que hacer es ser fieles al mensaje, y Dios abrirá el corazón de las personas. Yo se lo leo, dice Juan capítulo 10, verso 26 al 28, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Párense, un ejemplo, párense en la plaza de Coajimalpa. Prediquen el Evangelio. Las que crean en el Evangelio escucharon la voz de Dios por medio de ustedes como embajadores. Se arrepintieron y creyeron. Las demás no son sus ovejas. Así funciona. Cuando un pastor llama a sus ovejas, se juntan rebaños de 2 pastores. Solamente el pastor tiene que decir, ovejas, vengan. Las ovejas entienden, escuchan la voz de su pastor y se dividen. Así pasa. ¿Cómo va a hacer que una oveja escuche? Por medio del mensaje del Evangelio. Solamente hay que predicarlo fielmente. Vamos a regresar a nuestro texto base. Hechos capítulo 18, verso 7. Dice, y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Una vez más, en ese texto podemos ver que Pablo seguía teniendo amor por los hermanos, seguía teniendo amor por los de su pueblo, por los judíos, ya que se asentó cerca de una sinagoga, al lado. Y este Justo algunas personas dicen que es Gallo, una persona de la cual también se menciona en Primera de Corintios. ¿Y qué pasó con esto? Dice el verso 8 de nuestro texto principal. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. A pesar del mal recibimiento del Evangelio por parte de los judíos, hubo frutos de salvación. Entre los corintios hubo fruto de salvación. ¿Pero esto por qué fue? ¿Por la predicación de Pablo? Por la fidelidad del Evangelio, sí, pero ¿de quién es el poder? De Dios. A pesar de la oposición, a pesar de estos pecados, a pesar de esta vida llena de inmoralidad que los corintios vivían, Dios ocupó el mensaje del Evangelio para cambiar los corazones de las personas. Vean lo que dice R.C. Sproul con respecto al Evangelio. Dice, el poder de Dios no está en tu testimonio, ni en su técnica de evangelización, ni está en el programa de la iglesia. El poder de Dios está en su Evangelio. Es por eso que necesitamos saber lo que el Evangelio es y cómo debe ser proclamado. No es por el apóstol que se conviertan almas, sino por el Evangelio, el poder de Dios que las almas vienen. Y una vez predicado fielmente el Evangelio, una vez que el poder de Dios realmente se manifiesta por medio del mensaje, podemos decir lo mismo que se dijo en Hechos capítulo 13, verso 48, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna.
Creyeron solamente los que estaban ordenados, ni uno más ni uno menos, solo los predestinados, solo los escogidos, solo las ovejas. ¿Qué pasa con Pablo? ¿Qué seguía pasando con Pablo? Hechos capítulo 18, versos 9 al 10. Dice esto: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo tuvo una manifestación por medio de una visión de nuestro Señor Jesucristo y le dio un mensaje que él tenía que seguir predicando el evangelio en esa ciudad. Él tenía que ser fiel al mensaje, él tenía que mantenerse entregado, no iba a tener que huir como en las otras ciudades, él tenía que permanecer allí. Bueno, Pablo contó con una bendición de Dios: nadie te pondrá mano, nadie, no temas, sino habla y no calles, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Nosotros no contamos con una promesa similar de Dios en decir: Sergio, sal y predica el evangelio en Coajimalpa y nadie te hará mal, nadie te pondrá mano. No, ni tú, ni yo, ni ustedes tenemos esa promesa. Al contrario, lo más probable es de que si vamos y predicamos fielmente el evangelio, si nos entregamos como Pablo se entregaba a la predicación, seremos zarandeados como trigo por causa del evangelio. Seremos humillados, seremos a lo mejor martirizados, seremos quizá perseguidos. No contamos con una promesa de protección como Pablo la tenía en el momento que estuvo en Corintios, pero sí contamos con otras promesas, mucho mejores. Vean lo que dicen, yo se lo leo, anótenlo por favor. Juan capítulo 16, verso 7. Vean cuáles son nuestras armas y quién está con nosotros. Juan capítulo 16, verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque el Espíritu Santo vive en nosotros, tenemos poder de Dios. La tercera persona de la Trinidad, nuestro Señor Espíritu Santo, vive en nosotros y nos da poder. Más aparte tenemos el poder del Evangelio. El cristiano está rodeado de poder. Puede ser que el Señor nos diga, tenga en sus planes, si sales a las calles a predicar vas a sufrir. Pero tenemos tanto poder, porque el Espíritu Santo muere en nosotros por el mensaje de poder del Evangelio, que nosotros en nuestra perspectiva de Dios tenemos que decir, gracias Señor, estamos más que cubiertos. No sé, como Pablo, si me echarán mano, no sé si me van a decir de grosería, si me van a faltar respeto, si me van a golpear, no sé, pero tengo poder, tu presencia. Y eso nos tiene que inspirar a seguir predicando el Evangelio fielmente, ser hombres entregados. ¿Y qué pasó con Pablo? Y se detuvo, verso 11, Hechos 18, y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Nosotros no estamos, ¿cuánto tiempo vamos a estar en Coajimalpa? No lo sé. No sé si ustedes o yo vamos a morir mañana, pero no tenemos que estar solamente 1 año y 6 meses predicando fielmente la palabra de Dios. Tenemos que estar en nuestros lugares, donde vivimos, predicando fielmente todos los días de nuestras vidas la palabra de Dios. Todos los días. Hay que ser como Pablo, entregados a la predicación, entregados a su palabra, entregados a su obediencia. No importa qué tan mala, qué tan inmoral sean las personas que nos rodean. Corintios era muy inmoral. El poder del Evangelio pudo más. Gloria a Dios.